De este primer año de gobierno, del segundo periodo de Luis Abinader, podemos ver que le está pesando el clientelismo político que se generó de cara a las elecciones del 2024. En el aumento de gente en SENASA, pues eso trajo como consecuencia que SENASA generara unos atrasos extraordinarios con las clínicas privadas. Y los últimos decretos, más del 50% de los últimos decretos ha sido pensiones solidarias. El presidente Luis Abinader se ha dado cuenta y ha confirmado que el PRM es incapaz de manejar la cosa pública. Y eso lo afirma él, no yo, él, cuando mantiene en el Ministerio de Turismo a una persona que no es neta del PRM, cuando mantiene en Industria y Comercio a una persona que tampoco es un PRMista neto, cuando puso en educación a varios PRMistas y al final tuvo que buscar uno de un partido aliado. Si te vas a obra pública, puso a varios ministros del PRM y tuvo que terminar con un aliado que tampoco es del PRM. Y además, si te vas a la vicepresidencia, te vas a dar cuenta que también no es del PRM. Y ahora, para cerrar, el que maneja la finanza lo buscó opositor, pero que hasta ellos en algún momento pidieron su renuncia y muchísimas cosas. A ese lo buscaron porque definitivamente el presidente Luis Abinader entiende que en el PRM no hay personas capaces de manejar la cosa pública. En Propuesta Semanal contamos con la participación del licenciado Juan Ramón Mejía Betances. Él es un invitado muy frecuente a este programa y al Telematutino 11. Él es economista, es experto financiero, banquero, pero también de la Secretaría Económica del partido Fuerza del Pueblo. Juan Ramón, como siempre, agradecido de que yo te escribo y tú siempre saques el tiempo para compartir con los amables televidentes. Sin duda es que es un honor estar aquí en tu programa, la verdad que siempre encantado de hablar de los temas económicos con un periodista economista, que sin duda sabe por dónde guiar un tema económico y por dónde podemos hablar adecuadamente de la economía y el rumbo de la nación. También afortunadamente vamos a hablar de política, de lo que pasó en el fin de semana, porque estaba encargado de una zona de Santo Domingo Este. Pero primero y antes que nada, señores, las tacitas de aroma, sabor y calidad que nos brinda Industrias Vanellejas y Kenia. Vamos a ver televidentes que se conectan a esta hora seguro. Bueno, ya seguro no, porque la taza de café es lo primero en la mañana. Salud. Bueno, el tema económico obviamente está sobre el tapete. El presidente ya reconoció una desaceleración que viene desde el año pasado. Pero uno siente como señales diferentes en el gobierno. Porque por un lado el presidente dice eso, pero mira, estamos bien, la deuda ha bajado, que la calificación de Moody, los recaudadores te dicen las recaudaciones están aumentando, pero entonces tú tienes un tema de gasto de capital bajo. ¿Cómo tú ensamblas todo eso? Bueno, mira, yo la verdad es que haciendo un análisis de este primer año de gobierno, del segundo periodo de Luis Abinader, podemos ver que le está pesando el clientelismo político que se generó de cara a las elecciones del 2024. ¿Por qué digo que le está pesando? Bueno, pues vemos lo que ha acontecido con SENASA, que desorganizadamente, sin conocer la contrapartida que pagaría el exceso de gastos en el aumento de gente en SENASA, pues eso trajo como consecuencia que SENASA generara unos atrasos extraordinarios con las clínicas privadas. Incluso se generó algunas quiebras en clínicas privadas pequeñas, en las zonas donde la salud a nivel estatal no está cubriendo. Eso por ese lado. También vemos cómo creció la tarjeta de solidaridad. Y los últimos decretos, más del 50% de los últimos decretos han sido pensiones solidarias. Pensiones solidarias sin justificación, que la Fuerza del Pueblo ha denunciado que más de 7,000 personas
nunca han trabajado en el ámbito público, no han cotizado, por lo que no calificaban para esas pensiones solidarias. Pero se siguen dando, que son las llamadas botellas que le llamábamos antes, pero estas son de por vida, sí. Botellas de por vida. Sí, porque la botella termina con el gobierno de turno. Claro. Y a veces hasta con el funcionario de turno. Exactamente. Pero la pensión es una bendición. Sí, son unas botellas permanentes y para siempre. Para este gobierno y los futuros gobiernos, claro, si no se recurre a algún mecanismo legal para cancelar esas pensiones en futuro gobierno. Sin dudas, todo esto ha traído como consecuencia que el gasto corriente siga creciendo en detrimento de la inversión de capital, del gasto adecuado del Estado en generar desarrollo, en generar dinamismo económico. Se ha querido manejar la aceleración o desaceleración de la economía a través de mecanismos eminentemente monetarios. Y en el tiempo se ha demostrado que no es solo monetario, tiene que estar además no han dado resultados. Comienza el gobernador en momentos de desesperación a dar pasos contradictorios, porque intenta primero controlar el tipo de cambio y liberaliza, le pide a la banca comercial o le exige a la banca comercial que baje sus topes de su posición de dólares, los obliga a bajar su posición de dólares, obligándolos a inyectar y a vender divisas. Eso genera que el tipo de cambio se revierta rápidamente, pero eso también genera un nivel de desaceleración de la economía, porque pesos salen de la economía y entonces reacciona diferente otra vez. Sí, en abril hacen eso, en marzo, y entonces ahora en junio inyectan. Y entonces liberan 85 mil millones de pesos, una inyección al mercado para tratar de promover los préstamos, pero ¿en qué momento lo hace? Lo hace en un momento en el que estamos en temporada baja turística y cuando hay más pesos en el mercado hay presión sobre el tipo de cambio, y no solo temporada baja turística, sino que esta temporada baja tiene un ingrediente de una crisis del sargazo por encima de lo normal que tiene copada nuestra playa. Y cuando eso sucede, los propios hoteles no quieren turistas. ¿Por qué? Porque el turista que viene a República Dominicana hace un sacrificio y se encuentra en una playa que no es viable bañarse, pues no quiere volver y sale de aquí a hablar mal de las playas de República Dominicana. Entonces, eso genera que haya una depresión del turismo en este momento, a pesar de que los primeros meses, que todavía era temporada alta, tuvimos récord de cifra de turismo. Eso genera que más pesos en circulación, menos entradas de divisa, presionen el tipo de cambio. Y yo lo pronostiqué, inmediatamente surgió eso. Y ya hemos visto como estamos hablando ya de nuevo del 61 por 1, el tipo de cambio. Sí, está más del 61. Mira, perdona la digresión. El miércoles pasado yo pagué una tarjeta de crédito, porque yo estuve de viaje, y la pagué a 61.20. Una tarjeta. O sea que uno juega con... Sí, claro. El viernes pagué otra tarjeta, el viernes pasado, 61.40. Y el martes pasado, 61.60. Sí, está aumentando 20 puntos cada 2 días en la banca. Eso es tú comprando los dólares a la banca para pagar tu tarjeta. Ahora, cómprala por fuera y todavía la cosa es mayor. Y entonces también vemos que toda la intención de los 85 mil millones lo que quiere es dinamizar el crédito bancario. Pero este tipo de nerviosismo cambiario lo que hacen es que aumentan el tipo de cambio, porque nosotros históricamente entre la tasa de la Reserva Federal y la tasa de República Dominicana hablamos más o menos de un 3.5, 4.5, más o menos 4% por encima de la tasa de referencia de los Estados Unidos, de la Reserva Federal. En este momento, históricamente, nunca habíamos estado tan cerca de un 2%. Eso genera fuga de capitales, capitales que buscan tasas y seguridad. Porque mucha gente aquí no sabe que hay extranjeros que compran instrumentos en pesos. Sí. Pero también hay dominicanos sofisticados que saben moverse. Si aquí no es rentable, me voy para los Estados Unidos. Sí, exactamente. Si está subiendo el tipo de cambio, me cambio a dólares, me voy a Estados Unidos.
pero importantes de dominicanos. Pero también con las inyecciones, tú fuiste banquero, José Ramón. Yo banco grande, me entregan un dinero del encaje legal y yo le voy a dar preferencia a mis mejores clientes, mis clientes seguros, mis clientes que yo sé que no me van a fallar. Yo entiendo esa lógica. Mira, eso es tan así, y esos clientes normalmente son miembros del consejo, y probablemente accionistas del banco. Lo dijo, lo dijo. Y no solo eso, también tú me estás hablando como banquero. Mira, como banquero. No, yo soy banquero también. Como banquero te digo que lo que pasa cuando sucede eso es reuniones con el comité de crédito, con riesgo, para reclasificar cartera. Ni siquiera se dan nuevos préstamos, se reclasifica cartera. Si yo tengo una línea de crédito al 18, cojo ahora hasta el 9 y pago la de 18. Es correcto. Por eso que no impacta. No hay casi impacto, pero peor, si hubiese algún nivel de liquidez en el mercado, Hacienda estaba pagando más que el 9%. Una semana después, entonces usted toma un préstamo al 9% y lo deposita en Hacienda a un 10 y pico por ciento que estaba pagando Hacienda. Sin duda tiene una rentabilidad y no hay inyección en el mercado. Entonces, no hay una contradicción muy grande. Las últimas 3 subastas de letras del Banco Central han quedado desiertas, porque los agentes económicos están pidiendo mejores tasas. Mejores tasas que las que el banco está dispuesto. Claro, porque con un tipo de cambio nervioso y sin seguridad en el tipo de cambio, pues obviamente colocar en pesos es altamente riesgoso y normalmente esos plazos oscilan entre 3, 5 y 7 años. Entonces es realmente riesgoso. Es difícil que pueda captar en pesos dominicanos a esas tasas, la presión a la tasa. Entonces ya el efecto de dinamizar el crédito, que era el principal objetivo que describió el Banco Central, fue nulo, basado en la reclasificación de cartera, en los préstamos a los mejores clientes, en la captación de Hacienda y en que el tipo de cambio se puso nervioso con el poco nivel de liquidez que se generó, y eso trajo como consecuencia que las tasas de interés vuelvan a comenzar a subir, porque la banca no va o sea, la banca, para retener los clientes que tienen depósitos en pesos y no se migren a dólares porque el tipo de cambio está subiendo, tiene que subirle la tasa de interés. Y si sube la tasa de interés que le paga a sus clientes, necesariamente tendrá que subir la de los préstamos. Por ejemplo, los llamados clientes profesionales, usted tiene que darle mínimo 12% por un certificado. Me refiero a la AFP, las compañías de seguro, etcétera. Exactamente. Pero en otro tema, el presidente estuvo en el grupo Corripio el miércoles. De nuevo, él saca el hecho de la relación deuda-PIB y dice que eso ha bajado, mostrando que como el que no es economista diría, oye, mira, la deuda ha bajado en este gobierno. Sin duda nosotros hemos tenido un aumento continuo de la deuda y la inversión de esa deuda no ha ido a obras que realmente generen dinamismo y desarrollo, pero en el pasado habían un sinnúmero de obras y en proceso del sector privado el crecimiento económico no puede de repente frenarse, sino que sigue en el tiempo. Hemos tenido un buen crecimiento económico, nuestra economía es bien resiliente. La guerra comercial quizá no nos ha afectado tanto con el arancel del 10%, solamente quizás contra México, que no tiene ese arancel del 10%, nos podría afectar en el mediano largo plazo, pero en términos generales... es decir, que el gobierno no puede utilizar el pretexto de las políticas de Trump por lo que aquí está sucediendo. Definitivamente que no, porque nosotros somos de los niveles de arancel más bajos de todo lo que se hicieron. Estamos en, lo que es igual no es ventaja, se dice. Lo que sí la República Dominicana debe hacer un programa de que nuestras embajadas no sean sencillamente un sitio donde colocamos un compañero, sino donde coloquemos a un mercadólogo del Estado Dominicano, de la República Dominicana, y que tengan metas específicas tanto en generar exportaciones como importaciones de productos que ellos producen con ventajas sobre nosotros, generar exportaciones y atraer inversión extranjera de esos países.
Yo creo que nosotros tenemos que abrirnos más mercados de manera de ser menos dependientes de uno solo, que es los Estados Unidos. Eso no quiere decir que le demos la espalda, ni mucho menos a nuestro principal socio comercial, sino que además de nuestro principal socio comercial, abramos nuevos mercados para que la República Dominicana, su economía sea menos resiliente. Pero la deuda ha estado subiendo y ha sido deuda para gastos corrientes. Cuando la deuda es para gastos corrientes, tiene un pronóstico en el futuro muy malo, porque es como que esta planta televisiva coja prestado en vez de para poner nuevas antenas o hacer nuevos estudios que le genere mejores ventas. En vez de hacer eso, lo que haga es dar dinero, regalar dinero, aumentar sueldo. Cuando tú lo gastas el dinero, en vez de invertirlo, pues sin dudas te vas convirtiendo en más incapaz de pagar esa deuda. La República Dominicana ha mantenido un crecimiento y sí ha bajado en relación al Producto Bruto Interno, pero sigue siendo una deuda extremadamente pesada y mal utilizada, mal canalizada, sin dudas. Nos vamos a una breve pausa, Juan Ramón Mejía Betances, y volvemos con otros temas de economía, pero también vamos a hablar de política de la fuerza del pueblo. Continuamos con el licenciado Juan Ramón Mejía Betances, economista, experto financiero y miembro de la Secretaría Económica de la Fuerza del Pueblo. Estamos hablando de todos los problemas que enfrenta el país, ¿no? De la situación de esa desaceleración económica, el tema de las medidas monetarias. El presidente dijo que va a aumentar el gasto en inversión. Está en 2.10, que al 2.7, pero él de nuevo remache dice, pero hemos gastado con eficiencia, hemos gastado. Y de acuerdo a lo que tú dices, y alguno está convencido, no ha habido eficiencia, porque ha sido un gasto corriente. Uno se pregunta, ¿de dónde van a salir los recursos para aumentar el gasto en inversión? Yo me río porque el presidente dijo. El presidente lo que más ha reiterado es que los chelitos les rinden. Les rinden, sí. Pero es el nivel de endeudamiento más grande de la historia y, como hablábamos fuera de cámara, también el nivel de recaudación más grande en la historia. Entonces, el nivel de gastos más grande en la historia, con una repercusión en la inversión pública en obras de infraestructura más baja de la historia. No les rinden los chelitos, definitivamente. Y si les rinden, les rinden. Ayer vi un artículo que hablaba de que hemos pasado a un socialismo involuntario. Un socialismo involuntario. De Aníbal de Castro. Aníbal de Castro. Muy buen artículo. Felicidades, compañero Aníbal. La verdad es que eso es lo que estamos viendo, un socialismo destructivo, el socialismo que destruye las naciones, porque cuando tú lo que haces es aumentar la dependencia del pueblo, del Estado, con una finalidad clientelar y buscando el silencio, pero eso genera falta de emprendedurismo, falta de que la gente quiera progresar, desarrollarse, porque tú estás premiando el no trabajar, el no emprender un negocio, el no desarrollar, el no invertir. Lo estás premiando con eso. Y obviamente al no invertir en infraestructura y en desarrollo y en promover la MIPYME, promover la educación, al faltar esa inversión, pues obviamente el Estado lo que va es destruyéndose en sí mismo. La nación, como sí en economía, se va destruyendo porque no hay incentivo para generar más producción, no hay inversión del Estado que genere desarrollo en polos, llámese turístico o llámese urbano o de cualquier tipo, agrícola incluso. Mira un detalle, bro. ¿Usted sabe lo que significó para el turismo del este, la autovía del este que construyó Leonel Fernández? Sí, Una obra extraordinaria. Es lo que yo digo, pero no significó... Y Leonel no se endeudó tanto. Pero mira, yo incluso hago este símil. No solo significó, y es lo que decía de que nuestra economía ha seguido creciendo gracias a esa autovía, junto con un urbanismo que se hizo allá mismo, generó por muchos años, o está generando por muchos años, inversión extranjera e inversión privada en la zona, que
ha generado un crecimiento económico y un desarrollo extraordinario en esa zona específicamente por muchos años. Y hoy un ministro de turismo se para y dice, hemos traído 11 millones de turistas. No, hermano, no. Usted ha recibido el fruto de una inversión en infraestructura y una inversión privada gracias a esa infraestructura y que hoy genera una capacidad que es capaz de recibir 11 millones de turistas. Pero si no se hubiesen hecho esas cosas, usted no pudiera decir eso porque no tendríamos ni la capacidad hotelera, ni siquiera eso. Pero igual pasa con un sector agrícola. Tú le haces una carretera, un camino vecinal, y zonas que no estaban produciendo nada, comienzan a producir porque ya puedes sacar su fruto, porque ya puedes llevar los fertilizantes. Pero además de eso, te das cuenta que comienza un proyecto ecoturístico, o comienza un proyecto de energía eólica o de energía solar, porque a través de esa carretera, esas propiedades que estaban prácticamente sin uso porque no tenían accesibilidad, comienzan a tener accesibilidad. Esa es la ventaja de la inversión pública en infraestructura, que genera desarrollo en diferentes zonas. Y además te estimula la economía. Estimula, por eso la economía, en el momento que se está los construyendo, gobiernos del PLD no bajó, salvo cuando la crisis global. Y ya aquí tenemos 2.2 en el 23. Y en este vamos a como a 2.5, 2.6, 2.7. Y cuidado, porque la verdad es que si de seguir el tipo de cambio con el nerviosismo que tiene, el gobernador del Banco Central dijo a principios de año que tenía un arsenal de medidas para utilizar. Sí. Y la verdad me sorprendió porque cuando hizo lo de reducir la posición de los bancos comerciales, me sorprendió, digo, pues yo decía, no tiene tantas en el arsenal, pero sacó una que yo no esperaba. Tú como banquero sabes que lo saludable es tener una posición larga. Claro, en el banco. Si usted está subiendo, es una forma de defender el tipo, los ahorros de la gente, el banco, en sentido general. En ese momento que está subiendo, es una buena para posición. El público, es decir, los bancos tienen activos en dólares y pasivos. Entonces, si tu tipo de cambio se está depreciando, lo saludable es que tú tengas más activo que pasivo. Correctamente. No bajarlo, porque si lo bajas, vas a tener pérdidas cambiarias. Sin duda. Entonces, la banca igual que el sector empresarial, el empresario que ve que hay un tipo de cambio bajando, pospone su compra de divisa porque está bajando. Ahora, cuando está subiendo, desde que cobra la televisión que vendió, el hamburger que vendió, lo que sea que vende, inmediatamente sale a buscar dólares para cuidarse, para protegerse y garantizar el costo de reposición, que es muy importante en el empresariado. Entonces, eso genera mayor presión al tipo de cambio. Pues sin duda yo creo que la desaceleración de la economía puede manifestarse en peor en lo que queda de año, porque hay un tipo de cambio de nerviosismo, hay un gobierno que no está haciendo las inversiones adecuadamente. Espero, incluso en este primer semestre, la mayoría de los ministerios están hablando de un 50% de la ejecución presupuestaria, cuando eso era imprescindible para el dinamismo de la economía en un momento que había desaceleración. Este gobierno no ha sido capaz. Y yo me he puesto a analizar, y lo manifesté así en un artículo. El presidente Luis Abinader se ha dado cuenta y ha confirmado que el PRM es incapaz de manejar la cosa pública. Y eso lo afirma él, no yo, él, cuando mantiene en el Ministerio de Turismo a una persona que no es neta del PRM, cuando mantiene en Industria y Comercio a una persona que tampoco es un PRMista neto desde el principio, cuando puso en educación a varios PRMistas y al final tuvo que buscar uno de un partido aliado. La mayoría del gabinete de fuera. Pero estoy hablando de los presupuestos grandes. Si te vas a obra pública, puso a varios ministros del PRM y tuvo que terminar con un aliado que tampoco es del PRM. Y además, si te vas a la vicepresidencia, te vas a dar cuenta que también no es del PRM. Y el último fue Magín. Sin dudas. Y ahora, para cerrar, el que maneja la finanza lo buscó
opositor, pero que hasta ellos en algún momento pidieron su renuncia y muchísimas cosas. A ese lo buscaron porque definitivamente el presidente Luis Abinader entiende que en el PRM no hay personas capaces de manejar la cosa pública. Tú me gustó esa. Finalmente, en los pocos minutos, Juan Ramón, vamos a hablar de lo que pasó el domingo del Congreso Elector, de la dirección ejecutiva y de otros mandos, y se ve que se transcurrió bien. ¿Qué viene ahora entonces? Mira, lo primero es que todavía tenemos la resaca de esa gran fiesta democrática que tuvimos el domingo. Eso fue apoteósico. La verdad es que cuando un partido huele a poder, el ánimo y la gente comienza a acercarse y comienza a haber una efervescencia que se comienza a sentir extraordinariamente. Todos los centros de votaciones completamente repletos de dirigentes, porque se trataba de una asamblea entre dirigentes, no todo el mundo tenía derecho al voto, no solo había que ser miembro, había que ser dirigente, o sea, presidente de un comité de base o miembro de la dirección central. Y a pesar de tenerlo tan limitado, abarrotaron los centros de votación todos esos dirigentes, participando masivamente, generando, si se quiere, hasta un caos momentáneo. Tuvimos, mira, yo estuve en Santo Domingo Este coordinando el recinto de Santo Domingo Este donde estaban las 4 mesas, y yo tuve que salir a comprar agua para la gente de la fila, para que la gente se permaneciera ahí, ejerciera su derecho. La verdad, una gran jornada y sin duda se siente la efervescencia. ¿Qué viene? Mira, la Fuerza del Pueblo y el presidente Leonel Fernández habían estado postergando salir a hacer juramentaciones hasta que terminara este proceso, porque tenemos una presión de personas de la sociedad civil, personas del viejo partido, personas del gobierno, que quieren juramentarse con el presidente Fernández, que quieren juramentarse con la Fuerza del Pueblo, no solo con el presidente Fernández, vendrán sorpresas, habrán juramentaciones. No, yo imagino que en la base del PRM, porque ahora designan, pero designan a Luis René Canaán. Es decir, los de fuera tienen más suerte que los de adentro. Sí, Luis René Canaán es una persona que había sido senador por el PLD también. Sí. Y se inscribió hace 2 años. Exactamente, o sea, sin dudas estamos hablando de que, es lo que digo, el presidente ratifica, confirma, no confía en el PRM. Las bases se van sintiendo mal y comienzan a acercarse, donde hay alguien que realmente, si bien quizás no le garantiza un empleo, que lo más seguro es que sí, si no le garantiza un empleo, le garantiza unas mejores condiciones económicas para poder desarrollar y emprender nuevos negocios. Entonces, esa presión, el presidente Fernández había estado postergando eso, pero ¿qué va? Tuvimos que hace 3 semanas comenzar a salir a juramentar. El presidente Fernández está en la calle juramentando, y terminado este proceso, terminada esta jornada de conteo, porque contar una boleta de 400 compañeros, donde usted podía votar por 183 compañeros, ha sido apoteósico, ha sido una tarea titánica que estamos haciendo. Hicimos el conteo de la Dirección Central Nacional y las presidenciales, pero el de la Dirección Central Nacional hemos tenido que posponerla y hacerla por etapa. Estamos en la Casa Nacional del partido haciendo ese conteo con miembros de la Junta Central Electoral presenciando y atestiguando todo el proceso, y esperamos estar terminando para este fin de semana para poder arrojarles los resultados finales a toda la ciudadanía de cuáles son los nuevos compañeros que las bases del partido escogieron para que entren a la dirección central y dirijan cada uno de los territorios, de manera que podamos ser una estructura mucho más eficiente y fuerte de cara a hacer oposición y alcanzar el poder en el 2028. Tremendo vocero se gasta la Fuerza del Pueblo. Juan Ramón, muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos pronto en el Telematutino o aquí de nuevo. Muchísimas gracias. Continuamos, amables televidentes, en Propuesta Semanal.